En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 28 de julio, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que nos acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y, como de costumbre, el día viernes dedicado al movimiento Chilenos de Corazón. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5, AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y por supuesto agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días junto a ustedes y que además permite generosamente que Chilenos de Corazón nos acompañemos los días viernes. Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR AG. Gracias nuevamente a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a nuestro auspiciador ASOFAR. También saludamos a nuestro amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo. Y además, como lo hacemos habitualmente, también agradecemos y saludamos a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso, que colocan finalmente este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas, don Mario Salazar y don Claudio Alvarado. Queridos amigos de Revelando el día de hoy, somos Francisco Muñoz Pinto y Mario Mataluna Morales, conductores del Revelando del día viernes. Buenas tardes, Francisco. ¿Cómo está en este último programa de julio, Francisco? Hola Mario, hola Enzo, señores auditores, muy buenas tardes. Se nos está acabando julio, pasamos a agosto y agosto es complicado porque si no pasamos a agosto, Mario, nosotros estamos en edad de complicarnos al respecto. Ojalá que vuelva el buen tiempo también, que caiga más agua. Ha caído agua, pero estamos con déficit, así que ojalá que siga cayendo agua. Para el sur, en estos días viene mucha agua. En la zona de Aysén están hablando de 150 milímetros. No sé cómo lo hacen para ubicar cuánta agua va a caer, pero la meteorología es algo que ha avanzado mucho. Así que ojalá que vuelva el buen tiempo también a nuestra zona. Será por el estudio de los ríos atmosféricos, Francisco. Eso me tiene cachudo, lo de los ríos, esto no lo había escuchado antes y ahora están se me, apareciendo los ríos por todos lados. sí, El a mí avance de también la se me ha meteorología. olvidado. Se me ha olvidado también recabar más información sobre los ríos atmosféricos. Lo vamos a hacer de repente. Bueno, Francisco, tenemos harto y conversar con nuestros amigos el día de hoy. Vamos entonces de inmediato con las efemérides nacionales y navales de la presente semana. Vamos. 28 de julio de 1836. Se dicta la Ley de Cabotaje, Comercio e Internación. Esta corresponde a una de las medidas propuestas por el ministro Portales, referidas al registro de matrículas de los buques nacionales, sus certificados, transferencias y otras exigencias. Y entre otras cosas, dispuso que las tripulaciones de los buques mercantes nacionales deberán ser gradualmente chilenas, aumentando un cuarto de la dotación por año, hasta completar los 3/4 de la misma desde 1840 en adelante. La verdad es que éramos una muy joven nación y ya se están dando pasos importantes en el establecimiento de nuestra marina mercante que tanto éxito nos ha dado en nuestra historia. Así es, Francisco. 26. Perdón, y solamente recordar de que, tal como usted dice, estamos hablando de 1810, en 1811, y yo repasaba cuando fue ayer, anteayer, ayer digo, en 1811,
ya se decretó la libertad de comercio en nuestro país, lo que estaba restringido por la corona española, pero ya en 1811 se decretó la libertad de comercio en los puertos de nuestro país. Sí, Sí, todo eso fue muy temprano y sí, muy bueno para nuestra población. absolutamente. 26 de julio de 1876. Al ingresar a la sala de la Corte Suprema que preside don Manuel Montt para rendir su examen para titularse de abogado, Arturo Prat se desprende momentáneamente de su espada, reliquia que hoy custodia nuestra escuela naval. 24 de julio de 1899. Inicia su primer viaje de instrucción la corbeta General Baquedano, partiendo desde el propio astillero de construcción en Inglaterra. Buque escuela, antecesor de la fragata Lautaro y del actual buque escuela Esmeralda. Su itinerario consideró puertos del Pacífico, Pacífico Norte y Sur, y del Asia, regresando a Valparaíso el 28 de febrero de 1901. Larga travesía. Conocida la Baquedano por el libro El último grumete de la Baquedano de Francisco Coloane. La verdad es que Así es. una joya de nuestra literatura Sí, local. así es. 26 de julio de 1966. Es bautizado el patrullero marinero Fuente Alba, embarcación que recuerda a un marinero que entregó la vida el 15 de agosto de 1965, intentando salvar a sus compañeros de la Janequeo Quinta, que realizaba faena de rescate del patrullero Leucotón. La unidad, el marinero Fuente Alba, prestó servicios en la tercera zona AL con apoyo a Puerto Williams y a las lanchas torpederas. Yo recuerdo en Punta Arenas y Puerto Williams era conocido cariñosamente como el FU, El el marinero FU, Fuente claro. Alba, en recuerdo al heroico marinero Fuente Alba que entregó su vida rescatando a sus compañeros del janequeo ahí en la bahía de San Pedro, un 15 de agosto, hace muchos años atrás. Una Esas son las tragedia terrible. efemérides. Sí, perfecto, sí, efectivamente el FU. ¿Ah? Y, 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 ¿Y por qué era el FU? Porque la, la, todos los buques, contémosle a nuestro amigo, todos los buques tienen una característica internacional. En el caso de los buques de guerra, de la Marina, toda esta característica son 4 letras, comienza con la CC, la Charlie Charlie le llamamos nosotros, ¿cierto? Utilizando el Código Internacional de Señales. Y entonces la característica del Fuente Álvaro era CCFU, Charlie Charlie Foxtrot Foxtrot Uniform. Uniform. Claro, esa es la característica internacional, entonces por eso que era muy conocido, nadie hablaba del Fuente Alto, todos hablábamos del FU cuando estábamos, o sea, los que estuvimos por allá en el sur, el FU, el famoso FU. Sí, cariñosamente este patrullero, ¿no es cierto?, que cumplió, pero innumerables tareas y comisiones allá en la zona austral. Ya, vamos entonces ahora con las efemérides de la buena memoria que como siempre les contamos a nuestros auditores, para aquellos que no nos escuchan regularmente, lo que pretenden es contar esta otra parte de la historia, porque no se cuenta de la historia reciente de nuestro país, Francisco, que también, como siempre decimos, es una historia que se ha escrito con un solo color de lápiz. Lo que nosotros hacemos acá es que nuestros auditores sepan qué pasó antes del 11 de septiembre de 1973, porque particularmente las autoridades de este gobierno y en general la izquierda quieren hacer pensar a los chilenos que esta cosa partió el 11 de septiembre, que como hemos comentado a veces, o en otra oportunidad, aquí las Fuerzas Armadas ese día se levantaron de mal ánimo con el pie izquierdo y se decidieron tomarse el poder. Bueno, y son noticias de la época, o sea, son cosas absolutamente objetivas. El Mercurio de Valparaíso, el 22 de julio de 1933, destacaba la siguiente noticia. Protesta por allanamientos. La CUT, Central Unitaria de Trabajadores, o Central Única de Trabajadores, pide reforma de ley de control de armas. Santiago, la necesidad de reformar la ley sobre control de armas plantearon al ministro del Interior, Carlos Briones, los máximos dirigentes de la Central Única de Trabajadores, encabezados por su presidente Luis Figueroa. La petición fue formulada a raíz del allanamiento de la CUT provincial de Osorno, ordenada por la Fiscalía Militar de esa ciudad. Según Figueroa, comillas,
los procedimientos utilizados en este caso corresponden a aquellos tiempos en que se mantuvo en vigencia la Ley de Defensa de la Democracia, la ley maldita. Añadió Figueroa que este planteamiento de la CUT será puesto en conocimiento del presidente de la República a fin de que que dé el patrocinio del Ejecutivo a este proyecto de reforma. En la entrevista con el ministro Briones estuvieron presentes además, bueno, otros dirigentes de la CUT. Y claro, pues efectivamente se allanó la CUT de Osorno y se encontraron múltiples armas, pues, y a ellos no les gustó. Claro, Por eso lo que quería, es importante, Mario, poner esto en contexto. O sea, ¿qué es lo que estaba reclamando la CUT? Hemos comentado anteriormente, ¿no es cierto?, de que a raíz de todo lo armado que estaba el país, toda la armada que estaba, o sea, la cantidad de armas que tenía la gente que estaba buscando la revolución, ¿ya? Se creó la ley Carmona, o el diputado Carmona sacó adelante la ley Carmona que le daba a las Fuerzas Armadas el control de las armas. Claro. ¿Y qué es lo que quería la CUT? Modificar esta ley para ellos poder tener armas, o sea, para ellos poder seguir adelante con la revolución. Desgraciadamente, Michelle Bachelet no se dio cuenta de lo que estaba pasando, o posteriormente no lo leyó, no lo supo, porque ella declaraba, no, yo viví en otro Chile, yo viví en Chile sin armas. Y resulta que la CUT está tratando de modificar las leyes para poder tener, ¿cómo se llama?, armas sin ningún control, sin ningún tapujo, sin ningún tropiezo. ¿Para qué? Para la revolución. Bueno, y recordemos además de que en esa época se crearon los famosos cordones industriales. Cordones industriales que el propósito era tener una línea, una, comillas, primera línea armada, porque estaban armados, y el Partido Comunista, ¿no es cierto?, llamaba frecuentemente a los cordones industriales a estar listos para salir en defensa de el gobierno marxista. Sí, por supuesto, ellos estaban armados y esta ley complotaba contra sus deseos, sus aspiraciones. Muy bien, vamos entonces, mismo Mercurio Valparaíso, el 24 de julio de 1973, destacaba la siguiente noticia. Contraloría revoca fallo de servicios eléctricos. Ordenan invalidar multas para 6 radioemisoras. Y esta es una historia ya antigua. Santiago, la Contraloría General de la República ordenó invalidar las multas que la Superintendencia de Servicios Eléctricos había aplicado a 6 emisoras de oposición al gobierno. Las sanciones pecuniarias y de clausura fueron aplicadas a raíz de los sucesos registrados el 29 de junio último. En esa ocasión, las radios Minería, Cooperativa, Balmaceda, Santiago, Nuevo Mundo y Agricultura no integraron una cadena de emisoras dispuesta por la Oficina de Informaciones y Radiodifusión de la Presidencia de la República. El dictamen de la Contraloría, en la parte resolutiva, expresa que en lo sucesivo esa superintendencia deberá abstenerse de aplicar ese tipo de multas, comillas, puesto que la autoridad administrativa no puede imponer una exigencia que carece de fundamento legal. O Como hemos sea, comentado, Francisco. por un lado, Mario, estaban las armas, por otro lado estaba el control de la información. Y El así se control va de la información. configurando, ¿no es cierto?, Así es. la revolución. Así es. Sí, y este tema fue frecuente, ¿eh? Fue frecuente los ataques a la prensa libre, a la prensa que no era que no adhería al gobierno de la Unidad Popular. Y aquí estamos hablando de la radio, Francisco, que efectivamente la oficina esta, la oficina de radiodifusión de informaciones, la OIR de la presidencia, cuando quería ellos llamaban a una cadena nacional para transmitir propaganda, en el fondo. Si esto no eran cadenas nacionales, ¿por qué iba a hablar el presidente? Era para poder transmitir propaganda del gobierno. Las radios se oponían y venían entonces las sanciones y las amenazas de clausura. No, perdón, las órdenes de clausura, pero que no eran judiciales, sino que eran administrativas. Muy bien. El Mercurio de Santiago, del 25 de julio de 1973, destacaba la siguiente noticia. Bueno, a propósito de lo que conversábamos, cordones industriales. En las Barrancas, elementos de izquierda bloquearon el camino al aeropuerto de Pudahuel y hacia Valparaíso para exigir la expropiación de Senadi y establecer el control total de la distribución de alimentos. Recordemos que la Senadi era la central de distribución del comercio establecido. O sea, esta era la central
eh, privada de los comerciantes, ¿no es cierto? Ahí donde se concentraban, ¿no es cierto?, los insumos y se distribuían al comercio local. Y lo que ellos querían era eliminar este último, entre comillas, bastión del comercio libre, Francisco, ¿no? Claro, y dejar todo bajo el control del Estado. El estatismo, ya estábamos al 90% del estatismo, con eso ya llegábamos al estatismo total. Bueno, y fíjese, con Francisco, recién comentamos cómo se va configurando esta historia, ¿eh? El control de las armas. O fue claramente en un Estado, quien tiene el control de las armas tiene el poder, ¿no es cierto? Usted lo sabe perfectamente. Se lo contamos a nuestro auditor. Quien tiene el control de las armas tiene el poder. El control de la información y el control de los estómagos, Claro, con la alimentación. O sea, cómo se configuraba este esquema, el clásico esquema de una sociedad marxista, ¿no es cierto?, para tener sometida a la población a la ideología. Las armas, la información y los estómagos. y los estómagos. Ideología que no tiene idea para dónde ir. Ideología que nunca he visto, ¿cómo se llama?, que llegue a un estado final deseado. Eh, Cuba, todavía dicen 60 años de revolución, venceremos. ¿A quién van a vencer? Llevan 60 años muriéndose de hambre. Corea del Norte, ¿para dónde va? Venezuela, ¿qué destino tiene? La Unión Soviética se desmoronó. Entonces está todo este cuento, o sea, el país entero volcado al problema este de que el gobierno de Salvador Allende nos estaba implantando una revolución. ¿Y quién la quería esa revolución? Un grupo, un puñado de ideólogos que no sabían tampoco qué era lo que exactamente querían, más allá de tener el poder total. Así es, Francisco. El Mercurio de Valparaíso, el mismo 25 de julio de 1973, destacaba la siguiente noticia. Teitelboim decía, comillas, ansiedad de su excelencia por diálogo sin condiciones. Y agregaba además que el Partido Nacional, comillas, no tiene solvencia moral. A ver, y voy a contextualizar un poquito esta noticia. Estamos viendo una crisis tan grande en ese minuto, y aquí lo hemos comentado, sectores de derecha y también de izquierda, de todos los en el fondo era transversal esta sensación de que se nos venía una guerra civil. Era así de simple, se nos venía una guerra civil. Entonces, en esos días, el presidente de la República, yo creo que en una estrategia política, no era una cosa que naciera de él, digamos, como una solución para los problemas del país. Él hacía llamados a la unidad y a conversar. Bueno, en este contexto, esta noticia es la que viene un poco más adelante. Santiago, el senador comunista Volodya Teitelbol reiteró ayer que el presidente de la República, Salvador Allende, comillas, formulará un llamado a personalidades políticas de oposición, cierre comillas, para poner en práctica el deseo pacificador de los obispos. Lo anterior lo dijo en la sesión especial celebrada por el Senado y en la cual se analizó el llamado hecho del cardenal y el episcopado chileno para restablecer, perdón, la convivencia democrática y la paz social mediante un diálogo y desarmando los espíritus y las manos. Teitelboim expuso que el mandatario está ansioso de dialogar y que dentro de muy poco llamará a personalidades políticas y representantes de partidos políticos de oposición y otros sectores representativos de la ciudadanía para poner en práctica el deseo pacificador del cardenal y los obispos. Agregó que el presidente de la República respeta dicha declaración, razón por la cual llamará a todos los grupos políticos sin discriminación, sin sectarismo ni apasionamiento. Oye, Eh, perdón, sí, sí, no, adelante, Francisco. sí, oye, que quería decir que es algo muy parecido a lo que está pasando ahora, ¿no es cierto? Porque Allende un día llamaba a la revolución, al otro día llamaba a la paz, un día llamaba a escuchar, perdón, a defender lo que había logrado el pueblo, y otro día llamaba a reconocer lo que estaban diciendo los obispos. Y ahora tenemos una cosa parecida. Felizmente todavía no estamos en una situación beligerante tan fuerte, pero ahora un día estamos llamando a que voy a hacer una gira a Europa para atraer inversiones, y al día siguiente dice que una parte de él quiere matar al capitalismo.
Un día Claro. dice que necesita a todos los chilenos y el otro día dice que él es gobernante de unos pocos chilenos, etcétera, etcétera. Es un juego, esto de ir generando expectativas. Ah, mira, el presidente está cambiando, efectivamente está mutando, ahora vamos bien, ahora vamos por la paz en un caso y en el otro ahora vamos a tratar de lograr el desarrollo económico. Y al día siguiente nos damos cuenta que le habla a su galería y a su galería le dice un discurso totalmente distinto. Por eso yo comentaba que yo no creo que no era, no era de corazón este llamado. Era justamente, como usted menciona, Francisco, era una estrategia permanente, ¿no es cierto?, del marxismo, de la extrema izquierda, de estar jugando, claro, como usted dice, con las expectativas. Es verdad. El Mercurio de Valparaíso, el 26 de julio de 1973, destacaba la siguiente noticia. A propósito de, ante el llamado de su excelencia, Partido Demócrata Cristiano mantiene condiciones. Santiago, el presidente del Partido Demócrata Cristiano, senador Patricio Elwin, declaró ayer que hasta ahora el gobierno no ha hecho ninguna invitación concreta a dialogar. Señaló también que a él no le corresponde cambiar el procedimiento de hacer invitaciones a través de la vía aérea. Añadió que el asunto se debatirá públicamente hoy a las 19:00 horas en la sala auditorium del Partido Demócrata Cristiano. El senador Elwin expuso, no obstante, que cualquiera sea el procedimiento que utilice el presidente de la República, el planteamiento del Partido Demócrata Cristiano no variará. Esta agrupación política ha señalado que antes de iniciar el diálogo es necesario que el gobierno desarme a los grupos armados, devuelva las empresas que están ocupadas ilegalmente y promulgue la reforma a la Constitución que define las áreas estatales mixta y privada de la economía. Y queríamos, era importante llegar a esta noticia, Francisco, que en el fondo nos fundamenta lo que vimos anteriormente. Entonces, la crisis era tan grande que el presidente de la República hacía este llamado a la unidad, a conversar. Pero, ¿qué pasa aquí? La DC, la democracia cristiana, eh, condicionaba este diálogo a esto que acabamos de decir. ¿Dónde está? Que el gobierno desarme a los grupos armados, devuelva a las empresas que están ocupadas ilegalmente y promulgue la reforma a la Constitución que define las áreas estatal, mixta y privada de la economía. Y ese era el problema que había en ese minuto, Francisco, que el gobierno llamaba a conversar, pero la oposición decía, oye, conversemos, pero con estas condiciones mínimas. Claro. ¿Qué sacamos con conversar si con la conversación lo único que está haciendo usted, señor Salvador Allende, es dilatar, y usted por otro lado, como decíamos recién, cuando le habla a su galería, los está llamando a defender la revolución, a mantenerse en el camino que van, a hacerse de armas, a prepararse para tomar el poder total. En otras palabras, sentarse a la mesa a conversar con la pistola sobre la mesa, ¿no? Sentar a conversar con la pistola encima de la mesa, claro. Sí. Y por otro lado, en paralelo con su gente, que no estaba en esa mesa, seguir avanzando. Claro, efectivamente. A ver, el Mercurio de Santiago, por su parte, el 26 de julio de 1973, destacaba la siguiente noticia. Huelga nacional. Un movimiento indefinido iniciaron los conductores y empresarios de camiones. El gremio acusó al gobierno de no cumplir los acuerdos pactados a raíz del paro de octubre, se refieren al paro de octubre de 1972. Sí, efectivamente, hay tanto que comentar, Francisco, claro, es imposible en el programa poder leer toda la noticia, pero repasaba yo en los diarios de la época cómo estaban concentrados aquí en la parte alta de Viña del Mar. Entre Concón y Viña del Mar, claro. Entre Concón y Viña del Mar, ahí estaban concentrados todos, se concentraron ahí en un terreno baldío, se concentraron todos los camiones en este paro, que ya estaba aquí en Valparaíso ya se ha iniciado el paro de la huelga nacional de camioneros. Y la última noticia que tenemos para comentar es la de el Mercurio de Valparaíso el 27 de julio de 1973, que destaca lo siguiente. Racionan venta de benzina. Santiago. El Ministerio de Minería anunció el racionamiento de combustible para las provincias de Santiago y Valparaíso. Y en las restantes zonas del país, los intendentes quedan autorizados para ordenar las restricciones que las circunstancias aconsejan, debiendo informar de ello al Ministerio del Interior.
esa Secretaría de Estado, se refiere al Ministerio de Minería, señaló que la venta de querosén en bombas se limita a 30 litros por persona. La venta de gasolina será en aquellas instalaciones que se determine por el Ministerio de Minería conforme a un sistema de rotación acordado por los trabajadores y dueños de esos establecimientos. No, Y yo no miraba, y yo, teníamos, ya no teníamos comida, no teníamos combustible, estaban las armas, no teníamos libertad de comunicación, la mesa estaba sí, servida. bueno, aquí vemos que aquí no solamente la escasez era de alimentos, sino también el combustible. Y yo veía en el diario, esto fue al día siguiente, el día 28, mostraba una foto ahí en el Mercurio Valparaíso, unos marinos custodiando una bencinera, una bomba de benzina, porque claro, se vendía benzina y por supuesto iba gente armada a custodiar, ¿no es cierto?, que no se produjeran desmanes, desórdenes en la venta del combustible. Oye, y un Eh, tema, Mario, estamos en la hora, pero un cortito, un sí, tema sí, que se habla poco, pero que fue dramático en esa época, era los medicamentos. Se habla poco porque al final es el verdad, que estaba enfermo tenía poca voz, es verdad. pero el tema de los medicamentos fue crítico en toda esa época. Es cierto, ¿verdad, Francisco? ¿Verdad? Aquí se recurría mucho a Argentina. Mucha gente, la tabla de salvación era Argentina, a comprar medicamentos en Argentina, efectivamente, efectivamente. Bueno, estamos al final finalizando el primer bloque. Vamos a la pausa musical y estamos de regreso en el segundo bloque de su programa Revelando. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Agradecemos una vez más a Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile, que nos permite estar junto a ustedes en sus hogares a través de sus señales, tanto en FM, en AM y a través de su señal online. Y por supuesto también agradecemos a nuestro auspiciador, la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR AG, que permite que Revelando esté junto a ustedes todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, y el día viernes estamos nosotros como movimiento acompañándonos. A ver, les recuerdo, por favor, que si usted se perdió algún programa o quiere repasar tal vez lo que comentamos en algún programa pasado, los programas quedan almacenados en la página web de Asofar, www.asofarag.cl. Ahí están en la página de inicio, ahí en el lado derecho, está el link al programa Revelando, donde están no solamente el programa nuestro, sino que los programas de toda la semana van quedando ahí almacenados, así que si usted de pronto eh, quiere repasar o quiere escuchar algo que se comentó anteriormente, o simplemente no pudo escuchar el programa del día, lo puede repasar al día siguiente o subsiguiente. Muy bien, vamos entonces con la pauta del día de hoy, y el primer punto es el que ya se ha hecho tradicional en nuestro programa, el basta ya, o es este el país que queremos. Entonces, eh, aquí, queridos amigos, Francisco, nos vamos a referir al ministro de Justicia, don Luis Cordero, que se ha convertido, la verdad, en el verdadero vocero, el vocero de gobierno. Pero eh, acaba de hacer dos declaraciones que que son realmente increíbles. Por una parte, en una entrevista a la radio ADN, reconoció, comillas, buena parte de los convenios de transferencia a fundaciones no tienen boletas de garantía, y y esto tiene una serie de defectos, reconoció el ministro Cordero. Pero además, voy a dar a conocer las dos noticias y después las comentamos. Además, porque esto fue antes de ayer lo que acabo de comentar, pero el día de ayer, don Luis Cordero, disculpen eh, mi lenguaje, pero se mandó la siguiente declaración, como en buen chileno, se mandó la siguiente declaración. Dijo que el acceso a oficinas públicas y privadas en el centro de la ciudad de Santiago y en otros lugares es más recurrente de lo que probablemente muchos creen. Y por eso el Ministerio Público ha tomado la decisión de nombrar un fiscal en el caso de la Centro Norte para los focos investigativos. O sea, eh, yo no tenía idea, Francisco, queridos amigos, que los delincuentes, no sé, se pasean como Pedro por su casa por las oficinas públicas.
Yo realmente encuentro increíble, Francisco, este es un ministro de Estado, un ministro de Estado que, bueno, por una parte reconozca que aquí no ha habido boletas de garantía en las transferencias que se realizan a las fundaciones, pero por otro lado, esto como que normalice, no sé, minimice esto de que hubo robo en el Ministerio de Desarrollo Social, porque se ha sabido además que han habido robos en varios ministerios y oficinas públicas. Esto ha trascendido ahora, de que parece que esto es como que estamos normalizando que es llegar y meterse a las oficinas Oye, y públicas. hoy día están apareciendo más, ¿ah? ¿Cómo se llama? Esto parece que es un barril sin fondo. Ir a robarle, ¿cómo se llama? Ir a robarle al Estado es tirar y abrazarse. Tirar y abrazarse. ¿Tú sabes de dónde viene esto, este término? Es cuando un arquero es muy malo, yo tiro al arco y el arquero no lo va a Claro, atajar, así que me abrazo y me felicito con mis compañeros de equipo inmediatamente. Aquí parece que claro. ir a robarle al Estado es tirar y abrazarse. Oye, y lo otro que quería comentar, Mario, es que si el Estado entrega dinero a fundaciones eh, con un fin aparente, porque no le entregan, no se lo, algo se hace, digamos, alguna máscara hay un fin aparente, ¿ya? Y le entrega los dineros, pero no controla que ese fin aparente se cumpla. Bueno, por eso digo que es aparente, porque nadie controla si acaso el dinero que se entregó se usó para lo que se iba a usar. Así es. Y mucho menos que eso se resguarda con una boleta de garantía o con algún otro tipo de garantía para poder recuperar el dinero en caso de que las cosas no funcionen, que es lo que está pasando ahora, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que lo que el Estado le está haciendo a estas fundaciones, en el fondo, en la práctica, a sus amigos, es un regalo. Y desgraciadamente no solamente le está haciendo regalos a sus amigos, sino que de vez en cuando se están haciendo regalos a ellos mismos. Y como, ¿no es cierto?, los recursos son escasos, así lo dice la economía, en este caso los impuestos son escasos, y las necesidades de la ambición de las personas es múltiple, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que subir los impuestos. Hay que subir los impuestos porque tenemos que seguir regalando a nuestros amigos y nos tenemos que seguir regalando a nosotros mismos. Así Y es. esa es la realidad y no se ponen ni colorados. Dicen, no, habitualmente no se exigen boletas de garantía. No se hace control de la ejecución o digamos del fruto que rindió la plata. ¿Cuántas veces, hace cuánto tiempo que venimos escuchando de la cantidad de programas financiados por el gobierno que no tienen destino, que no tienen, ¿cómo se llama? Que No tienen derechamente están mal rentabilidad evaluados. social, que no No, le sirven a nadie? Y son efectivamente, están mal millones evaluados. y millones que se van y después nos miran la cara a los que pagamos impuestos y dicen, oye, tenéis que pagar más impuestos. Oye, pero uno dice, la sociedad dice, oiga, pero modernicemos el Estado, mejoremos el control. No. Usted ponga más impuestos nomás y déjanos a nosotros seguir llevando la plata para la casa. Sigamos contratando a los amigos, continuemos haciendo crecer el Estado hasta el infinito y sigamos gastando la plata. O sea, yo, no sé, muy cortito para eh, 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 colocarle más argumento a este tema. Eh, Muy cercano, mi madre, que se atendió, ya fallecida recientemente, se atendía en el sistema público, en alguna oportunidad que recibió una excelente atención de parte, ella estuvo en el programa de postrado, una excelente atención de parte del sistema público, de ahí de la zona de donde ella vivía en Santiago. Pero en una oportunidad que no fueron a tomar unos exámenes, mi hermano fue a preguntar, no a reclamar, sino a preguntar porque él tenía que estar preparado, que sea, para recibir a las personas que no habían ido el día martes y era el día viernes, no habían ido. Entonces la persona en el CEFAN le dice, señor, sabe, disculpe, pero es que no tenemos benzina para la camioneta que tiene que llevar a los paramédicos. Entonces, eh, yo ahí me daba cuenta, Francisco, qué terrible, tantos recursos, y son muchos recursos que maneja el Estado, pero finalmente, lo que hemos comentado muchas veces, esos recursos no llegan a la gente que lo necesita. Se diluye en miles de millones de pesos en sueldos, miles de millones de pesos en gastos que son superfluos, gastos que no se justifican, y finalmente a lo que corresponde, a lo que debe ser, no son destinados los recursos. Entonces, es una vergüenza, Francisco, que es una vergüenza, o sea, que tengamos un gobierno que diga, ¿sabe que no? Mire, efectivamente, le entregamos plata
cientos de millones de pesos a estas fundaciones y no había tal como te digo, o sea, ¿para qué decir el control de si se hizo o no se hizo la pega? Sino que aquí estamos hablando simplemente de que no hubo una boleta de garantía y que además se diga que es llegar o sea, los delincuentes, los delincuentes es una fiesta esto, o sea, vamos a robar a una oficina pública o un ministerio porque es llegar y entrar nomás. Es realmente, Francisco, o sea, el grado de ineficiencia, el grado de ineptitud, el grado de irresponsabilidad en su máxima expresión. ¿Es este el país que queremos? No creo. Definitivamente no. A mí me gustaría un país bastante más controlado, un país donde el dinero se gaste bien, donde el dinero le llegue a los pobres, donde el Así dinero es. le llegue a la camioneta para comprar la benzina, para que le vayan a hacer el examen a tu madre que lo necesitaba. Claro, efectivamente. Ese es el país que queremos, Francisco, no este país de locura, porque esta es la comedia del absurdo. Ya estamos llegando a la comedia del absurdo ya. Bueno, vamos por el próximo tema, Francisco. A ver, y esto como que pareciera que el tema no tiene nada que ver, pero queremos ir al fondo del tema. El peligro del sometimiento a los convenios internacionales. A ver, esta semana una discusión bastante álgida en el Consejo Constitucional, porque eh, el, eh, el consejero constitucional de los pueblos originarios, don Aligüen Antileo, él eh, solicitó al Consejo Constitucional que se realizara una consulta indígena. Esto fue rechazado y esto ha provocado muchas asperezas entre, digamos, el sector de la derecha, centro derecha, del Consejo y la izquierda, por supuesto, que están todos alineados, la izquierda y la extrema izquierda está alineada con el señor Antileo. Pero, Francisco, yo quiero, queridos amigos, queremos destacar lo siguiente. Resulta que, ¿por qué el señor Aligüen Antileo habla de realizar una consulta indígena? ¿Por qué? Porque el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, al que Chile está suscrito, dice que cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos originarios, se debe realizar una consulta a los pueblos originarios. Entonces queremos centrarnos en eso. O sea, esto ocurrió No. dentro del Consejo Constitucional, pero queremos centrarnos en este tema, Ah, Francisco. primero que nada, Mario, ¿era este el momento para hacer ese planteamiento cuando el caballo va galopando? Si este asunto lleva dando vuelta desde el 4 de septiembre, cuando ganó el rechazo, ¿era este el momento de hacer? Eso es lo primero. Lo segundo, recordemos que la creación de estos convenios internacionales de democráticos no tienen absolutamente nada. Yo no tengo recuerdo, no sé si alguno de ustedes recuerda alguna vez haber votado por el representante chileno ante las Naciones Unidas o el representante chileno ante algún organismo internacional, que son los que crean todo esto, los que generan todos estos convenios. Eso es algo que está coaptado, que está controlado por una ideología muy de izquierda, ¿ya? Y que, como digo, de democrático no tiene absolutamente nada. Eh, bueno, y no, ahí estamos capturados por estas instituciones. Ahí estamos capturados por estas instituciones que se guían no por el bien universal, sino que por el bien de su ideología. Recordemos, por ejemplo, Chile participó como garante en una organización, en un organismo internacional que hace unos años atrás fue a Colombia a ver el tema de la guerrilla. ¿Cuál fue la conclusión de este organismo internacional respecto a la guerrilla colombiana? Que asesinó a miles de personas y sigue asesinando. Demos vuelta a la página, porque los Claro. guerrilleros merecen una segunda oportunidad. ¿Cuál es la postura de todo el mundo, de las Naciones Unidas, de todos estos organismos, respecto de la situación de los presuntos violadores de los derechos humanos aquí en Chile? Ni perdón ni olvido. ¿Por qué en Colombia era dar vuelta a la página y aquí en Chile es ni perdón ni olvido? Porque estos organismos internacionales están totalmente controlados por un grupo ideológico y que, como repito, de democrático, porque alguien dice, bueno, los grupos internacionales representan a todo el mundo. No, no representan a todo el mundo. Yo nunca he sido convocado a una elección para elegir a mi representante. No sé, como digo, repito, si Francisco, alguno de ustedes lo ha tenido.
Francisco, y esto, a todo esto, disculpen, porque a todo esto, los sectores de la izquierda del Consejo Constitucional están amenazando con recurrir al Tribunal Constitucional por este tema. Pero usted lo mencionó, o sea, perdón, a mí o a los chilenos hubo una convocatoria a un plebiscito para que nos pronunciáramos si queríamos o no continuar con este proceso constitucional. Nos preguntaron eso, que esto es absolutamente inconstitucional. El proceso en el que estamos en este minuto es absolutamente inconstitucional. Absolutamente inconstitucional. El proceso, el plebiscito que tuvimos hace 2 años atrás, era por el proceso que se cerró el 4 de septiembre del año pasado. Si querían continuar con el proceso, tendrían que haber llamado al país a un nuevo plebiscito. Eso no se hizo. Pero no nos consultaron a todos los chilenos si queríamos continuar con el proceso constitucional, y resulta que ahora se está exigiendo a este grupo del sector de la izquierda que se convoque perdón, ¿cómo es el tema? A una consulta indígena, me parecía la palabra. A una consulta indígena. O sea, es increíble. O sea, le van a consultar a los indígenas si les conviene o no este proceso constitucional, y no nos preguntaron a todos los chilenos. Es una cosa volvemos otra vez, es una cosa que es absurda, Francisco, absolutamente absurda. Ahora, Pero está en este convenio internacional, pues. Claro. Ahora, yo espero que efectivamente esta constitución recoja las inquietudes de todos los chilenos, ¿ya? Pero no podemos estar, oye, y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Porque ¿qué es lo que está planteando la izquierda ahora también? Algunos sectores de izquierda están diciendo, oye, yo parece que me voy a retirar de este proceso. Y cuando dicen me voy a retirar de este proceso, es que me estoy preparando para un tercer proceso. Porque si se retiran del proceso, lo que quede no les va a gustar, ¿ya? Y entonces, ¿de nuevo vamos a ir a un tercer proceso? O sea, todavía no sabemos, no se ha escrito ni una palabra de la Constitución y ya estamos diciendo que lo rechazamos porque saben que las cosas no van a ser como ellos quieren, porque no tienen los votos para poder implantar estas ideologías extrañas, ¿cómo se llama? La ideología indígena, la ideología feminista, etcétera, etcétera. Bueno, este es un tema que no ha terminado, ¿ah? Porque está en proceso. Vamos a ver en qué va a terminar esto de recurrir al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para hacer esta consulta indígena. Porque es muy probable que tal vez haya una sanción para Chile, ¿no es cierto? O el día de mañana se nos exija que el proceso no se puede, o es inválido, o tiene este detalle de que no, o se tiene que hacer esta consulta a indígenas. Bueno, pero ahí está el peligro del sometimiento a los convenios internacionales. Vamos con el próximo tema, Francisco, y este lo titulamos ¿Qué estrategia prefieren los chilenos? Y nos estamos refiriendo aquí a esta no es la palabra pugna, no se me viene el término exacto que hubo entre nuestro presidente, el presidente Boric, y el presidente Bukele de El Salvador. Esta discrepancia, no sé, de opiniones. A ver, En realidad, la prensa fue la que sacó al ruedo al presidente Boric, y el presidente Boric obligó al presidente Bukele a hacer alguna declaración también. sí, esta controversia, eso es lo que la Esta palabra. controversia, esa es Esta una buena controversia que palabra. se produjo entre los dos presidentes. A ver, ¿qué pasó? La cadena británica BBC el 21 pasado entrevistó al presidente Boric, y le preguntó al presidente Boric cómo veía la estrategia del presidente Nayib Bukele de El Salvador, de esta lucha contra las pandillas y contra la delincuencia en general, y la enorme popularidad que le ha traído esto. Entonces, nuestro presidente respondió lo siguiente, comillas: creo que si para conseguir un objetivo loable, que es el deseo de seguridad que tienen las grandes mayorías de la población en cualquier país del mundo, se toman atajos en términos de las convicciones democráticas y de respeto a los derechos humanos, finalmente eso tarde o temprano termina pagando la cuenta. Y añadió: cuando solo se enfoca desde la cuña de quién es el más duro o categórico, o las medidas más extremas para combatir la delincuencia,
al final no estamos solucionando el tema de fondo y es pan para hoy y hambre para mañana. Bueno, voy a, de inmediato a ver qué le respondió el presidente Bukele a raíz de estas declaraciones insólitas de nuestro presidente. El presidente Bukele respondió lo siguiente. Eh, por esto de que solamente se combatía la delincuencia. Le dijo, pues este gobierno puede hacer dos cosas a la vez. Una buena estrategia de seguridad incluye la prevención y la represión directa al delito. Y agregó una parte que ya es más farandulesca, Farandulesca. digamos, claro, sí, directamente, pero que dice, qué difícil ha de ser liberar un país teniendo tan poco sentido común. Gracias a Dios los chilenos son más que su presidente. Pero bueno, eh, o sea, al presidente Boris no le gusta lo que hace el presidente Bukele. Sería interesante preguntarle a los chilenos, Francisco, ¿qué estrategia a la que refiere? ¿Prefiere la estrategia del presidente Bukele, que tiene a todos los delincuentes ahí contra la pared en El Salvador, o la estrategia de nuestro gobierno, ¿no es cierto?, donde tenemos la delincuencia desatada? Oye, y desgraciadamente, cuando las políticas públicas de seguridad han sido tan malas, como el problema que tenemos, ¿cómo se llama ahora? La seguridad pasa a ser un tema central. Uno ve las encuestas, etcétera. La seguridad es la preocupación principal de todos los chilenos. Y en ese caso, desgraciadamente, se requiere un Bukele. O sea, ojalá el presidente Bukele no tuviera que tomar las medidas extremas que toma, pero se necesita. El Salvador fue ¿cómo se llama? El paraíso de las maras, estas pandillas que asolaban a la población, y tuvo que aparecer un Bukele para que, ¿cómo se llama? Para que iniciara el control del país. Y no olvidemos que se llega a esta situación por el buenismo con los terroristas, con los narcotraficantes y con los delincuentes. Y no nos olvidemos tampoco que en Chile, en este momento, estamos donde estamos en materia de seguridad por las famosas leyes cumplido. El ministro de Justicia de don Patricio Elwin, ¿cómo se llama? Que rebajaron las penas y transformaron la justicia chilena en una justicia garantista de los derechos de los delincuentes. Sí, En al otras final palabras, nos fuimos a un extremo de buenismo, de garantismo, y eso es lo que nos tiene a donde estamos, y efectivamente necesitamos un Bukele. justamente, o sea, un estado debilucho. Y lo que ha hecho Bukele allá es tener un estado fuerte que combate real y efectivamente a la delincuencia. Francisco, nos quedan pocos minutos y hablemos algo del Consejo Constitucional. La semana pasada comenzamos a hablar de estos 11 grandes temas, ¿no es cierto?, que se incorporaron en las enmiendas, las 1069 enmiendas que está conversando, en este momento está iniciando la conversación del Consejo Constitucional. En algunas leía claro, algunas que son muy fáciles, ¿no es cierto?, y que están de acuerdo, pero hay otras que han causado bastante controversia entre los sectores de derecha y de izquierda, dicho así en general. Bueno, ahí hemos repasado las tres primeras y el cuarto tema tiene relación con la libertad de elección en salud a nivel de prestador y asegurador. Bueno, aquí, como hemos comentado, el comité de expertos incorporó la libertad, o sea, el derecho a la salud, pero no consagró la libertad de elección. No la prohibió tampoco, digamos. No Claro, se no la pronunció prohibió, al respecto, pero no ¿no es se, cierto? no se pronunció. Y eso es lo que se quiere ahora, o sea, que quede establecido que no solamente el derecho a la salud, sino que también el derecho a elegir la salud que yo quiera. Y el problema, lo que yo pienso que es válido para salud y para educación, es que si yo quiero tener un sistema único controlado por el Estado, por favor, primero mejoremos el sistema del Estado. El sistema de salud privado, en términos económicos, tiene un valor similar al sistema de salud del Estado. No es un problema de recursos. O sea, en términos de recursos, el Estado por persona gasta lo mismo que lo que gasta un privado. Pero la calidad de la salud que recibe un privado comparado con la calidad de la salud que recibe alguien que está en el sistema del Estado no tiene absolutamente nada que ver. La salud privada es muchísimo mejor que la salud estatal. Eso es lo que genera este conflicto y por decirlo de alguna manera, las ganas de que del modelo socialista, las ganas de que esté todo el mundo sometido en un solo modelo. Conforme, sometamos a todos a un solo modelo, pero sometámoslos al bueno, no al malo.
Así es. El otro tema, Francisco, es la libertad de elección y protección de los ahorros previsionales. Y esto está, pero más que probado. O sea, la gran mayoría del país quiere que ser el dueño de sus ahorros previsionales y que lo que se le descuente por previsión vaya a sus cuentas. Porque aquí estamos en el modelo ¿no es cierto?, de reparto o de capitalización individual. Y claramente la mayoría de la gente quiere la capitalización individual, lo que pasa es que quiere mejorar el sistema, pero no quiere que se reparta su plata, ¿no es cierto?, entre la gente que no aporta a la previsión. Oye, si yo me construyo una casa y una ventana queda mala, arreglo la casa, arreglo la ventana, no echo la casa abajo, que es lo que ellos quieren hacer. Ahora, el modelo de reparto en el mundo está quebrado, todo el mundo está tratando de salirse del modelo de reparto y nosotros estamos tratando de ir en la dirección contraria. Ahora, ¿por qué el modelo de reparto está quebrando? Porque las tasas de natalidad hacen que la masa de gente que está actualmente ingresando al campo laboral o que está trabajando ya es cada día menor con respecto a los jubilados. Y por otro lado, gracias a las buenas políticas de salud, los avances, técnicos en salud, hacen que la esperanza de vida sea mucho mayor. Y eso incrementa aún más el desbalance entre los que están trabajando, que son los que quieren que aporte, que sean los solidarios, y con los que recibirían este beneficio. Y si uno lo proyecta hacia el futuro, el modelo de reparto está quebrado, no resiste. Sí. Y nos quieren llevar al modelo de reparto. Es un incentivo además perverso, Francisco, porque claro, ¿para qué aporto a la previsión cuando tengo asegurado? Igual el Estado me va a asegurar una pensión al final. Bueno, oye, y perdón, Mario, un último cachito. Hay una cuestión que yo no entiendo y nunca lo he logrado entender. Yo lo que quiero es dejarles solucionados los problemas a mis hijos, no yo ser un cacho para mis hijos, no yo hacer mi fiesta, la vida loca, y mis hijos después que me financien mi jubilación. No, yo quiero ser responsable de lo mío y al revés de dejarle un problema a mis hijos, dejarle una ayuda a mis hijos. Así es, Francisco, así es, Francisco. Ojalá todos pensáramos como usted, Francisco. Ese es el tema, porque probablemente no todos pensamos como usted. Ya, Francisco, hasta llegamos al final del programa, tenemos que irnos. Señores auditores, muchas gracias por habernos acompañado nuevamente. Nos vemos el próximo viernes. Queridos amigos, como siempre les decimos al terminar el programa, les agradecemos de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.